¿Qué significa que Dios se manifestó en carne? Todo está como se interpreta la palabra manifestó. En el mundo unicitario he escuchado afirmaciones como estas. Cito, Dios se manifestó en carne, Jesús, 1 de Timoteo 3:16. Esto es unicidad. Dios se manifestó como hombre, así como lo hizo como espíritu, así como lo hizo como nube, como el ángel, como zarza de fuego. Dios se manifestó y se manifiesta como quiere, cuando quiere, donde quiere, las veces que quiere, en la forma que quiere. Un Dios todopoderoso puede porque quiere. Esto es unicidad. Fin de la cita. Pareciera una insinuación que significa que la manifestación de Dios en Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16 es parecida a las otras formas en que apareció en el pasado antes de la encarnación de Jesús, es decir, una especie de materialización visible, o en forma audible como le habló a Moisés. En otro comentario he encontrado lo siguiente, cito, ¿qué significa manifestación? Es la forma como Dios se mostró al hombre. Ejemplos, desde una nube hasta la última y gran manifestación que fue Jesucristo. Fin de la cita. Antes, Dios se apareció en forma humana como en el caso de Abraham. Génesis 18, 1 y 2. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Génesis 18:16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Dios en ese episodio tomó forma, apariencia humana, sí, pero no encarnó, no se manifestó en carne. Allí se materializó momentáneamente y luego desvaneció la figura humana en que se apareció a Abraham. Como todopoderoso tiene el poder de tomar cualquier forma. Eso no entra en discusión. Pero lo que dice en Primera de Timoteo 3:16 es, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Eso quiere decir que esa manifestación de Dios es única e incomparable con cualquier teofanía que haya existido antes. Una teofanía es una manifestación visible de Dios y normalmente la consideramos como siendo temporal en su naturaleza. Para ser Dios manifestado en carne, tenía que cumplir todos los rigores, los requisitos que cumple toda persona. Y eso fue lo que ocurrió. Para entrar en el mundo tenía que ser fecundado, engendrado en el vientre de una mujer. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Pero ese ser que nació no nació bajo ninguna concupiscencia de la carne, por tanto, no contrajo el pecado. O como dijo Tertuliano, abro comillas, pues siendo Dios, sufrió el encarnarse en el seno de una mujer, y allí esperó, nacido, no se apresuró en crecer, y adulto, no buscó ser conocido, más bien vivió en condición despreciable. Cierro comillas. Jesús cumplió
todas las fases de todo ser humano. No violó ningún paso que vive toda persona humana. Entró en el mundo por el vientre de una mujer. Nació, creció y sintió como todo ser humano siendo Dios. Jesús, para salir de este mundo, no se evaporó, no desapareció, ya que no era una materialización, sino que murió, luego resucitó. Marcos 16:6. Mas él les dijo: no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Y luego de resucitado su cuerpo fue transformado de lo corruptible a incorruptible, a un cuerpo glorificado. Continúa teniendo un cuerpo y dice que los creyentes seremos semejantes a él teniendo un cuerpo glorificado. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Jesús estará por la eternidad en ese cuerpo glorificado. Apocalipsis capítulo 7, verso 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ese Cordero, que es Jesús, estará pastoreando a su pueblo por la eternidad. Apocalipsis 5:12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 19:13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Apocalipsis 19:16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Sé muy bien que la palabra manifestar tiene varios significados. En una acepción dice que es declarar, dar a conocer, pero también significa descubrir, poner a la vista, y eso es lo que compagina con Primera de Timoteo 3:16. Dios se descubrió, se puso a la vista de todos al hacerse humano, al convertirse en humano. En teología se le llama esto unión hipostática. Es un término técnico que designa la unión de las dos naturalezas, divina y humana, que en la teología cristiana se atribuye a la persona de Jesús. De esta manera, Cristo es Dios en la carne. Juan 1:1, Juan 1:14, Colosenses 1:15, Hebreos 1:3, Tito 1:13, Colosenses 2:9, Juan 8:58, 10:30 al 34, Hebreos 1:8. Y es plenamente Dios y plenamente hombre. Colosense 2:9. Así tiene dos naturalezas, la de la deidad y la humana, y no es mitad Dios y mitad hombre. Nunca perdió su divinidad, ni hubiese podido hacerlo. Continuó existiendo como Dios cuando se encarnó y agregó la naturaleza humana a su eterna naturaleza divina. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Consecuentemente,
En Jesucristo está la unión en una sola persona de una plena naturaleza humana y una plena naturaleza divina. Cuando dice que se manifestó en carne, no fue una simple aparición o materialización, cosa que hizo en el pasado Dios. Manifestar no significa materialización y luego se desvaneció. En la Biblia podemos encontrar que la palabra manifestar significa descubrirse, ponerse a la vista, ser palpable, visible ante los demás. Génesis 46, 29. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. En el texto de Génesis 46, 29 nos dice que José se manifestó a su padre Jacob, es decir, se descubrió, vino ante él, se puso a su vista, se hizo palpable porque llegó hasta él, se hizo visible ante él. Lucas 1:80. Y el niño, Juan el Bautista, crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Juan el Bautista estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. En otras palabras, hasta que Dios le dijo que era el momento de comenzar su ministerio. Y fue cuando salió, se mostró como el profeta de Dios, cumpliendo la encomienda de preparar el camino del Señor Jesús. La palabra manifestar no fue ni se puede interpretar como una simple aparición fantasmal tanto de José, el hijo de Jacob, o de Juan el Bautista. La palabra manifestación se entiende sin esfuerzo alguno, repito, como descubrirse, ponerse a la vista, ser palpable, visible ante los demás. Eso mismo ocurrió en la persona de Cristo. Dios manifestado en carne cumplió todos los rigores que sufre el efecto de humanizarse. Hebreos capítulo 2, verso 14 al 16. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es por ello que vemos el esfuerzo de los escritores del Nuevo Testamento en hacer ver que Dios hecho carne no era una simple aparición, o en términos más modernos, no era una aparición por materialización, sino que era realmente una humanización de parte de Dios sin dejar de ser Dios. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué pasó con ese Verbo que era con Dios? Y ese Verbo a su vez es Dios. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo que es Dios, dice el apóstol Juan, que fue hecho carne.
Y a ese verbo que era Dios, dice Juan que lo tocó, lo palpó con sus manos. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestado y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esa manifestación no era simplemente una aparición fantasmal, y era lo que sostenían precisamente los padres apostólicos ante las herejías que aparecieron en siglos posteriores a la iglesia primitiva. Esto ocurrió por las filosofías paganas traídas de los nuevos convertidos gentiles, que intentaron fusionarlas o creer que eran así. Así como cada generación trata de interpretar a Cristo en términos de su propia manera de pensar, tan pronto como se presentó el cristianismo, comenzó el proceso de amalgamarlo con filosofías griegas y orientales, de donde nacieron muchas sectas, y en este mensaje solo mencionaré algunas de esas tendencias de cómo han entendido la manifestación de Dios en carne. Esas ramas fueron los gnósticos, que decían la materia es mala, Jesús es un mero fantasma y la salvación mediante el alumbramiento místico interno. Los apolinaristas negaban la naturaleza humana de Cristo. Los nestorianos sostenían que habían en Cristo dos naturalezas y dos personas. Aunque los nestorianos reconocían las dos naturalezas de Cristo, pero decían que la naturaleza humana no era Dios, sino un vehículo de Dios. Los eutiquianos sostenían las dos naturalezas de Cristo se unían en una. Los monofisistas sostenían que Cristo tenía solamente una naturaleza. Desde el siglo II al VI, la Iglesia estuvo dividida en controversias acerca de estos y otros ismos y casi perdió de vista su verdadera misión. Hablemos de los gnósticos. Los gnósticos, del griego gnosis, sabiduría, no son fáciles de definir por ser tan variados en sus doctrinas en los diferentes períodos y localidades, influidos por cierto misticismo difundido en ambientes hebreos por el dualismo de zoroastras persas y por la filosofía platónica, buscaban resolver el problema del mal. Entre Dios, que es bueno, y la materia que es mala, están los eones. Uno de estos toma la apariencia de Jesús, pero solo la apariencia. La salvación, según lo gnóstico, consiste en liberar de la materia el elemento divino. Esto solo lo podrán hacer, entre comillas, ellos lo llamaban los espirituales, gracias al conocimiento secreto y superior que Jesús les ha comunicado. Cerinto, que vivió en el segundo siglo, fue el primer representante de la expresión judaica de tan extraña filosofía, y enseñaba que el judaísmo había preparado al mundo para recibir el cristianismo, que Jesús fue el hijo natural de José y de María, que en su bautismo y con la santidad de su vida había alcanzado el estado de pureza y que su muerte no fue un servicio mediatorio, que vendrá otra vez y ha de establecer un gran reino terrenal. Los gnósticos, creyendo que el espíritu era totalmente bueno y la materia totalmente mala, negaban que Dios se hiciera carne. Así es que tenían la creencia de la que nos habla Ireneo en relación con el nombre de Cerinto, uno de sus principales representantes y contemporáneos de Juan, de que el Cristo divino había descendido en el bautismo sobre el hombre Jesús en forma de paloma. Jesús asociado como si dijéramos con el Cristo que había descendido sobre él,
trajo a los hombres el mensaje de Dios que era un desconocido hasta entonces, y vivió en perfecta virtud. Pero en Getsemaní el Cristo divino se apartó del hombre Jesús y volvió a su gloria, y fue solamente el hombre Jesús el que fue crucificado en el Calvario y después resucitó. Podríamos decir más sencillamente que Cerinto enseñaba que Jesús llegó a ser divino en su bautismo, pero que esa divinidad le dejó antes de la cruz y que murió como un hombre y nada más. Ahora podemos encontrar unicitarios sosteniendo la misma posición que los herejes gnósticos, el cual combatieron la iglesia primitiva y los discípulos de los apóstoles. Por ello, podemos escuchar a personas como el teólogo unicitario Jorge Mendizábal diciendo: ahora no tenemos nosotros que correr el error de deidificar la carne, porque muchas veces nosotros pues somos tan celosos del nombre que queremos hasta pensar que la carne de Jesucristo ya es Dios, ¿verdad? Que si Jesucristo entraba, pues esta carne es Dios. Es decir, Jesús siempre dio la gloria a la divinidad, siempre, no queriendo ni siendo la voluntad de Dios que la carne fuese deidificada. De ahí que él siempre está diciendo el Padre, orando al Padre. No es cierto, ninguno bueno hay, solo Dios, el Padre, mi Padre. Él habla de esa manera para que la gente no se idolatre con la carne, ¿verdad? Que no se idolatre con la carne. Entonces, la divinidad no era el cuerpo de Jesús. Aleluya, ¿sí o no? Amén. Eso era el Hijo de María. Aleluya. También podemos escuchar al pastor unicitario Adrián Hernández en un debate que sostuvo con el hermano Mayla Torre en una radio. Ese debate lo puede encontrar en YouTube con el nombre Parte 2, Trinitario verso Unicitario, Debate Génesis 1:26. Este unicitario dijo lo siguiente: porque Jesús es humano y Dios es espíritu, Juan 4:24. Yo te dije claramente, para mí el Hijo no es Dios. Y si no está claro, observe nuevamente al teólogo unicitario Jorge Mendizábal. Ahora, Jesucristo tenía alma, ¿sí o no? Sí. Mi alma está muy triste, triste hasta la muerte, dice el Señor. Ok, entonces, ¿Jesucristo tenía alma? ¿El Padre tenía alma? No. ¿El Espíritu Santo tenía alma? No, porque el alma es la existencia propia del ser humano. Nosotros tenemos alma y eso es lo que somos nosotros. Lo que acaba de escuchar es justamente la doctrina herética de los gnósticos. Esas corrientes, a través de la época, intentan revivir pensar que Jesús en su naturaleza humana no es Dios. Si según el teólogo unicitario Jorge Mendizábal, Jesús tiene alma y el Padre y el Espíritu Santo no, eso es reconocer que Jesús es otra persona al Padre, porque el alma es la parte del ser humano que toma las decisiones, el ego, los sentimientos, la voluntad. Y al decir que el Padre no tiene alma y el Espíritu Santo no tiene alma, uno se pregunta, ¿cómo podría ser Dios enteramente Dios y hombre a la vez? Si para ser enteramente hombre tenía que tener espíritu, alma y cuerpo, y Dios no podía o puede tener esas partes que tiene el hombre, según el teólogo unicitario Jorge Mendizábal, como dice en Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tanto los apóstoles como los escritos patrísticos combatieron estas herejías en sus diversas formas. En resumen, esto es un pecado anticristo, el no reconocer que Jesús, que es Dios, no vino en carne. Segunda de Juan
1:7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. El título del mensaje: Dios manifestado en carne. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Duareb.